Amén. Muy bien. Hoy tengo una palabra que les va a bendecir. Usted sabe que somos espíritu, alma y cuerpo. Un día de esto Camila me decía, papá, ella me dice papucho. Mi papucho le dice, ¿qué diferencia hay entre una persona que todos son hijos de Dios? Eso me quiso decir. ¿Cómo saber si soy una hija de Dios? ¿Y qué son las personas que no son hijos de Dios? Y yo me fui al libro de Juan 1, del 1 al 12, donde dice que a los que creyeron en su nombre, en los que creyeron en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Vale, esos son los hijos de Dios, los que creen en Jesús. Y los que no creen en Jesús, ¿qué son? Son criaturas. Por eso dice la Escritura que cuando venimos al Señor somos nuevas criaturas. Pero no solamente nuevas criaturas. Una nueva creación es porque Dios empieza a obrar en el Benjamín interior. Entonces, todo hombre nace en pecado. Su niño, usted lo verá cómo hace berrinche. Todos traemos el pecado de Abraham, de Adán. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios, todos. Pero cuando venimos al Señor, somos llamados hijos de Dios. Cuando usted reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, usted pasa a ser hijo de Dios. Y me decía, entonces, ¿hay criaturas, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo? No. Hay criaturas de Dios. El diablo no es creativo. Hay criaturas de Dios y hay hijos de Dios. Pero cuando usted entra a la familia de Dios, usted empieza a tener un cambio y a ese cambio se le llama nuevo nacimiento. Amén. Y hoy quiero hablar acerca de, ahora que estamos en Jesús, usted puede entender si evidentemente usted ha nacido de nuevo. Y voy a hablar de 7 evidencias de un nuevo nacimiento espiritual. Y usted dirá, si estoy cumpliendo con esos requisitos, si he verdaderamente nacido de nuevo. Ustedes recuerdan en el capítulo 3 de Juan, que dice que llegó un ministro que se llamaba Nicodemo, Juan 3:1. Desde que Nicodemo conoció a Jesús, él llegó de noche porque seguro tenía algún problema de llegar de día, que lo miraran, que él estaba pidiendo consejería a Jesús. Y lo primero que Jesús le dijo a él era que tenía que nacer de nuevo. Un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo era un principal entre los judíos. Y Jesús le dijo a él, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Y como él no sabía nada de estas cosas, él le dijo, Jesús, pero yo tengo que ir al vientre de mi madre y volver a crecer y volver a nacer. Tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre. Si usted lee el capítulo 3, le va a ser de mucha bendición. Y Jesús le dijo, tienes que nacer del agua y del espíritu de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Es nacer del agua. ¿Para cuántas cosas sirve el agua? Jesús le mencionó al mismo Satanás que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el primer punto y una de las 7 evidencias es que usted entra a una vida nueva. Se recibe la semilla de la palabra en nuestro interior y esto produce en nosotros una nueva vida. Si las Escrituras dice que usted ya no murmure, pues usted dejará la murmuración. Si las Escrituras le habla acerca de las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todas esas cosas, entonces usted le cree a Dios, le cree a su palabra y empieza a tener cambio. En 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La persona que conoce a Dios tiene que conocer el agua de Dios, tiene que conocer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios trae en usted abundante seguridad. La palabra, cuando usted lee la Escritura, le debe decir al Espíritu Santo, porque el agua que Jesús se refiere
es la palabra de Dios. Y del Espíritu, la revelación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo le revela a usted las cosas que ya no debe hacer. Si antes le gustaba golpear a su esposo, empecé el otro lado, ¿verdad? O a su esposa, o lastimar a las personas con su boca o con palabras obscenas, ya no lo deje. Si antes robaba, ya no roba usted. Entonces usted es una nueva criatura. Lo dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero Pablo se había matado a unos cuantos cristianos. Había perseguido a la iglesia. Él fue el autor intelectual de la muerte de Esteban. Y no era cosa fácil, pero Dios lo hizo su hijo. Más adelante le voy a hablar de él. Así es que Nicodemo, desde que conoció a Jesús, él nunca dejó de cambiar. Él miró un milagro de Jesús. Él vio la gloria de Dios. Ahora, desde que él conoce a Jesús, hermano, él lo siguió todo el tiempo. Miró sus milagros, miró el caminar de él y sabe, cuando él estaba ante el pretorio, él lo defendió porque era un hombre que tenía mucho poder. Era un magistrado judío, dice Juan, dice las Escrituras. Y en su caminar defiende a Jesús ante el Sanedrín y usó su influencia para defender a Jesús. Y junto con José de Arimatea, cuando mataron a Jesús y lo crucificaron, dice que ellos tomaron el cuerpo de Jesús y lo sepultaron en un lugar que José de Arimatea tenía preparado para él. O sea que estos dos hombres estaban siguiendo el caminar de Jesús. Lo siguieron hasta la muerte. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Seguir, no hasta la muerte de Jesús, sino hasta que el Señor venga por nosotros. Seguir las pisadas de Jesús. Hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Las personas que leen las Escrituras, estas personas son cambiadas porque este libro habla a tu alma, habla a tu espíritu, habla a tu cuerpo, te cambia, te transforma. Así es que las personas que morían ajusticiados eran tenidos en poco y los cuerpos eran lanzados a una fosa. Por eso José de Arimatea y Nicodemo, este hombre que un día llegó de noche a Jesús, ellos tomaron el cuerpo del Señor y ya no se afrentaron. ¿Por qué? Porque estaban seguros de que quien era Jesús era el Hijo de Dios. Segundo, evidencia que usted y yo hemos nacido de nuevo es que se abren nuestros ojos espirituales. Se abren, vemos cosas que antes no veíamos. La luz verdadera de Jesús nos abre los ojos espirituales y toda tiniebla sale y quedamos ciegos al pecado que antes conocíamos. En el capítulo 9, versículo del 3 al 5, dice de Hechos, dice Hechos 9, 3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, se está refiriendo a Pablo, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Ahora que Jesús se encuentra con Jesús, él le dice que pelear con Jesús, hermano. Hay gente que dice: yo le estoy reclamando a Dios, yo le estoy reclamando al Señor, yo le pido a Dios y estoy peleando con Dios. ¿Qué va a pelear usted con Dios? Dios es Dios, Él está en su trono, usted está acá, lo único que nos queda es humillarnos. Pablo se humilló cuando Jesús le dijo: hey, es como que esté peleando contra un punzón, es como que yo le ponga una espada y usted quiera pelear contra mi espada. Se va a cortar, se va a golpear, se va a lastimar, se va a dañar. Y dice la Escritura que este hombre quedó, si usted lee el capítulo 9, dice que él quedó ciego. De tal forma que Dios usó a otras personas para que fueran a orar por él y él se dio cuenta que el poder de la oración en el nombre de Jesús abría los ojos. Pero ahora ya no miraba a la iglesia como enemigo. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en su grupo familiar esta semana? ¿Cómo un hombre lanzó a Pablo en su liderazgo, en su vida espiritual, lo catapultó, lo llevó a otro nivel? Y Dios usó a este hombre.
Así quiere el Señor que lo use a usted. ¿Cómo se llamaba este hombre? Bernabé. ¿Cuántos Bernabé hay acá? Bendiga a otro, ame a otro. Y cuando mire que hay un mover del Espíritu Santo, usted haga que este mover, hermano, influencie a otro. Amén. Entonces, Pablo fue cambiado y él entendió que ya no podía matar a los hermanos que habían orado por él para que se sanara. Estaba ciego. ¿Qué le parece? Usted está ciego y de pronto su enemigo, las personas que usted perseguía, ora por usted, le pone las manos y se le quitan las escamas de los ojos y empieza a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Y Pablo dice, wow, hay algo en mí, hay un cambio en mí. Y es que Pablo estaba naciendo de nuevo. Así como Nicodemo nació, también Pablo cambió su manera de ser, nació de nuevo. Y Dios estaba abriendo sus ojos espirituales. Usted y yo debemos de orar para que Dios nos abra nuestros ojos espirituales. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo, por eso estamos hablando en la serie del Espíritu Santo, es que Dios nos cambia por medio de su Santo Espíritu a una nueva vida, nos abre los ojos para ver cosas que antes no veíamos. Tercer evidencia de un nuevo nacimiento. Fuimos creados para crecer. El nuevo nacimiento produce que tengamos contacto con la palabra de Dios, no solo para acercarnos a Él y alejarnos de la corrupción que hay en el mundo, sino también para adquirir madurez espiritual. Mire, si ustedes los que han pasado por la Academia de Obreros van en la página 90, en el capítulo donde habla el tema acerca de la unidad de la iglesia. Y hoy tuvimos un examen precioso. Le hice un examen en grupo a los hermanos y le pregunté por qué hay división en la iglesia. ¿Por qué hay división en la iglesia? ¿Sabe? Porque las obras de la carne están saliendo a luz. Y por eso hay divisiones. Las personas, escuche bien, ¿y cómo se ve la evidencia en una iglesia, en una familia, que hay división? Las murmuraciones, los chismes, las iras, pleito y contienda. Pero si usted da las obras de la carne, este motivo y culpa de las obras de la carne, ¿qué son las obras de la carne? Empiezan por adulterio, fornicaciones, lascivias, inmundicia y todo lo que tenga que ver con el área emocional del ser humano. Eso trae pleito, ira, celos y contienda. Eso nace, los celos nacen en el puro infierno. Y las divisiones se dan, hermano, debido a esas cosas. Debido a que una persona que murmura de la otra es porque no ha adquirido madurez espiritual. Es porque sus ojos todavía no han sido abiertas. Desde que usted está con una persona y empieza a hablar mal de otra, usted no es una persona madura. ¿Qué haría una persona madura, hermano? Hágame el favor y vaya y dígaselo a él. Sí, no me traiga a mí chisme. Hay personas que ponen a la casa de mi mamá, llegaban muchas hermanas y llegaban a hablar de las demás. Entonces mi mamá nos dijo a nosotros, háganos un rotulito pequeño, en grande, así de este tamaño. No me traiga chisme, hábleme de Cristo. Y es lo que lo pasa. Cuando usted mire que alguien llega a hablar de otra persona, mejor dígale, vaya con él, mejor hábleme de Cristo y no me hable del hermano. Porque así como estuvo él mal o pecó o algo me pasó a mí, el Señor me abrió los ojos, ahora yo le abro los suyos. Deje hablar de los demás y vaya usted con él. Dígale las cosas que usted quiere decirle a él. Yo no soy el barril de la basura, no. Porque te meten basura en tu corazón. Entonces, Dios quiere que no solamente usted entre a una nueva vida, Dios no solamente quiere que se le abran sus ojos, sino que Dios quiere que usted madure y crezca. Porque hay personas que tienen muchos años de estar en la iglesia, pero son niños espirituales. Todavía murmuran, todavía tienen chisme, todavía pecan y todavía hacen cosas que cuando estaban en el mundo, como una persona que no conoce a Cristo. Necesitamos madurez espiritual. Segunda de Pedro dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas
para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuarta evidencia de que usted y yo hemos tenido un nuevo nacimiento. Se recibe un nuevo corazón. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Dios nos da un amor genuino por su palabra. Y no solo se tiene contacto por ella, sino que se pone en práctica. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que la fe y las obras debe ser un balance. Pero dentro de esa fe, dentro de esa obra del balance es el amor. Y la unidad, ¿sabe en qué se basa la unidad, hermano? En el amor. Dice que cuando hay unidad en una iglesia, cuando hay amor. Si usted tiene amor a Dios, tendrá amor al prójimo y lo soportará aunque le caiga mal. ¿Y qué ese hermano es así? A, B, C, D. Sí, pero el Señor nos mandó amarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros. Cuesta decirlo, pero ¿sabe qué? Todos somos diferentes. Todos somos de diferentes culturas. Todos somos un mundo diferente, pero podemos soportarnos los unos a los otros. Dile a la persona que está a la par, Dios, ayúdame a soportar a mi hermano. Ahora usted dígale, Dios, ayúdame a amarlo. Si usted lo ama, lo va a soportar. Entonces, porque también me recordaba aquello que dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y debemos de cuidarnos los unos a los otros. Y solo cuando hay amor nos podemos soportar los unos a los otros. Le puede decir a la persona que está a la par, solo cuando hay amor nos soportamos los unos a los otros. Y esto va en el matrimonio, esto va con los hijos, esto va en la iglesia. Mire, hay personas que son tan feas, tan feas, pero cuando hay amor, hermano, todo el amor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. ¿Ustedes recuerdan lo que le conté del feo? ¿Recuerdan? Para los que no lo saben, ¿verdad? Lo repito. Había una mujer que iba a una campaña y le dijo al pastor, pastor, yo sé que hay una campaña y pusieron ahí el gran rótulo que decía, es una campaña de milagros. Y yo quiero un milagro, ¿sí? A mí me casaron cuando tenía 14 años mis padres y me casaron con un hombre que tiene mucho dinero y me ha dado casa, me ha dado coche, me ha dado todo. El hombre tiene plata, mucha plata, pero es feo. Y entonces el pastor se quedó, bueno, hijo, pues esperemos un milagro. Tú vas a estar en la campaña, sí, hoy empezamos, ven a la campaña y eso empezaba el miércoles. El martes siguió llegando la mujer, pero el viernes, hermano, la mujer llegó corriendo, pastor. ¿Qué pasó, Dios santo? ¿Y ahora qué hago? Porque el pastor había orado, Dios, haz un milagro, no sé qué voy a decirle a esta mujer. Y entonces llega la mujer, se postra de rodillas en llanto y todo, pastor, Dios hizo un milagro. ¿Y qué milagro hizo el Señor? Mi esposo es el hombre más bello de toda la tierra. Y el pastor ya conocía al feo, ¿no? Por el hombre tan feo, hermano. Y entonces, hija, ¿podrías traer a tu esposo? Quiero ver lo que hizo porque Dios también me va a cambiar a mí hoy. Y vuelve y ya van los niños, sí, vamos a traer a mi papá es bello, mi papá es hermoso, van a traer al hombre. Y hermano, cuando va entrando el mismo feo, ¿qué había sucedido? Dios había cambiado el corazón de la mujer. Dios le había abierto los ojos a esta mujer y ahora estaba viendo a su feo y bendecido esposo, lo estaba viendo hermoso. ¿Por qué? Porque el amor volvió a él. Dice la Escritura que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor.
¿Tiene temor casarse con una fea? Hoy la agarré con las mujeres, ¿verdad? Porque solo los hombres hablamos más de los hombres. Así es que Dios nos dé un nuevo corazón. Amén. Y dígale, Señor, dame un nuevo corazón. En el nuevo nacimiento Dios nos da un nuevo corazón. Quinta evidencia, nacemos para una vida santa, hermano. Ahora, santo no es que usted se vista así como se vestía Jesús y usted esas sandalias, ese caminar despacio. ¡Qué santidad la del pastor Benjamín! Ese hermano sí es santo. No, la santidad es apartado para Dios, como lo que hicimos hoy con Paloma. Oramos para que Dios le dé a Alberto sabiduría, le dé guianza, la pueda instruir. Ellos también aprendan de la palabra del Señor para que cuando su hija sea grande nunca se aparte. Ahora, santidad es apartarse para Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Orar para que su Espíritu nos santifique, hermano. Nos aparte, santifique. O sea, para que el Espíritu Santo nos aparte de hacer lo malo contra Dios. El Espíritu Santo certifica, hermano, que hemos nacido de nuevo y siembra en nosotros la vida de Cristo, la cual germina en nosotros y se desarrolla manifestando progresivamente en nosotros y generando una vida marcada por la santidad. Bueno, yo no voy a hacer esto porque me ve el pastor Benjamín, porque me ve Raúl, porque me ve Dago. No, lo voy a hacer porque tengo temor de Dios. Pero el temor genuino de Dios, dice la Escritura en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sea un hombre temeroso a Dios, a su palabra, y usted vivirá una vida santa para Dios. Mire, tarde o temprano le vendrán algunos golpes de pleito, de ira. ¿Nos podemos airar como santos? Sí, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Sexto, nacer del Espíritu. Es empezar a vivir otra vez. Esa es una de las evidencias genuinas que usted está viviendo una nueva vida. Es un cambio trascendental hecho en el corazón del pecador por el poder del Espíritu Santo. Dice Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 7 y último. Nacemos a una vida de fe. El Señor empieza a trabajar en nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, hasta llegar a experimentar el total desprendimiento de la naturaleza pecaminosa con el fin de discernir las cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios. El Espíritu Santo empieza a tocar tu corazón y usted dice, esto es de Dios, y empieza a ver y darse cuenta cuándo las cosas son de Dios y cuándo las cosas no son de Dios, aún no conociendo a Dios, y no conociendo ni oído hablar de su Espíritu. Hay personas que el Espíritu Santo ya los está atrayendo a hacer lo bueno, lo correcto delante de Dios. ¿Ustedes recuerdan aquel hombre que cuando su señor lo despide, dice la Escritura que lo despidieron por malversar fondos, por malversación de fondos? Y entonces este hombre ya sabe que lo van a despedir, entonces empieza a darle a los demás, a venderle todo a mitad de precio. El barril de aceite que vale 100, te lo dejo en 80. El vino, lo que vale 120, te lo dejo en 70. Y empezó a hacer el bien sin saber y conocer de Dios. Y Jesús dijo, ¿por qué los hombres de este mundo pueden hacer cosas buenas sin tenerme a mí en su corazón? Este hombre estaba haciendo esos negocios, esos business, para que sus amigos lo recibieran cuando él saliera, lo recibieran en sus casas y le dijeran, gracias vos por hacernos descuento y todo. Pero ese descuento se lo había robado a su jefe. Y Jesús dice, si en las riquezas injustas no eres fiel, ¿quién te va a confiar a ti lo verdadero? Robas en todo.
sos un ladronzote. Por eso tú y tus amigos te van a recibir en el infierno. A los ladrones, porque ese es el camino de los ladrones. Y entonces dice, así deberían de ser para lo bueno los hijos de Dios. Por eso los hijos de tinieblas, dice Jesús, son más sagaces en su proceder con sus prójimos que los hijos de luz. ¿Cómo es posible que este hombre en lo malo está ayudando a hacer lo bueno? A bajar el precio de los alimentos cuando hay escasez es una bendición. Pero Jesús, las escrituras dice que es una maldición vender caro el grano cuando hay hambre, o esconder el grano cuando hay hambre, o no perdonar cuando usted debe perdonar. Nacer de nuevo, hermano, es aprender a amarse a sí mismo. Y si usted se ama a sí mismo, no andará en su corazón tanta amargura por no haber perdonado a otras personas. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. El nuevo nacimiento te lleva a dar fruto continuo. Abraham fue un hombre de fe. La evidencia de que tenemos una nueva vida, la evidencia de que se abren nuestros ojos, la evidencia de que siempre estás creciendo, que siempre estás madurando, la evidencia de que Dios te ha dado un nuevo corazón. Ya no tienes el corazón malo que tenías antes, el corazón duro, ahora tienes un corazón de carne, sensible a la voz de Dios. Evidencia de la vida de santidad. Dios te ha apartado de mucho mal. Ya no haces lo que hacías antes. Revisa si el Señor te ha cambiado y dile gracias, Dios, porque voy. Los cambios que hace Dios no son paulatinos, van de gloria en gloria. Y oro para que usted vaya de gloria en gloria, de bendición en bendición, y poco a poco usted vaya poniendo las estacas de su vida de santidad, de relación con Dios, vaya extendiendo sus estacas a nuevo punto. Y ya no viva usted de enfermedad en enfermedad, ya no viva usted de hospital en hospital, ya no viva de carencia en carencia, sino que vaya de gloria en gloria y de bendición en bendición. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dice Pablo que así como crece tu vida espiritual, crece todo alrededor tuyo. Dios te empieza a bendecir económicamente, te empieza a dar salud. Siempre habrán problemas, pero ahora ya no los resuelve solo, los resuelve en Dios y en su Santo Espíritu. Levante su mano y dile gracias, Espíritu Santo, por hacerme un hombre nuevo, por hacerme una mujer nueva. Gracias, Dios.